Hola, hoy vamos a hablar sobre el dolor. El dolor es el principal motivo de consulta, sobre todo a nivel privado, a nivel público también, pero sobre todo, reitero, a nivel privado, y es que la mayoría de los pacientes nos vienen a visitar porque tienen dolor. El dolor, o la definición del dolor, ha ido evolucionando a lo largo de los años y se han ido añadiendo pues diferentes dimensiones. Principalmente, al principio sabíamos pues que cuando hay un estímulo nociceptivo, es decir, cuando te pegas un martillazo en el dedo, pues tienes dolor, pero el dolor no únicamente depende de eso, sino depende también de la cultura de la persona, de las interacciones sociales, de la emoción, etcétera, etcétera. Por tanto, el dolor es multidimensional y por tanto el paciente no lo debemos tratar únicamente pues porque se ha pegado un martillazo en el dedo y tenemos que mirar el dedo, sino lo debemos tratar en todas sus dimensiones y en eso está el éxito del tratamiento. Este vídeo de hoy va dirigido sobre todo a las personas que no tienen formación en dolor, porque vamos a utilizar unas metáforas para describir un poquito qué es el dolor, una pequeña parte de lo que es el dolor, y ese ejemplo lo puede utilizar o lo podéis utilizar para vuestros pacientes. Y por otra parte también, los que ya habéis hecho formación en dolor, podéis utilizar el ejemplo, como he comentado antes, para explicar a vuestros pacientes para que puedan comprender mejor el porqué, ¿no?, de su dolor. Bien, pongámonos en situación. Imaginemos que vamos surcando con el Titanic y los subcomandantes informan al capitán que hay un iceberg relativamente cerca. El capitán pues le da la importancia que le da y decide actuar y decide girar, ¿no?, para evitar impactar con el iceberg, y pues no lo consiguió y el Titanic pues evidentemente se hundió. Sabemos que es una descripción poco verídica de por qué se hundió el Titanic, pero para explicar el ejemplo no sirve mucho. Y luego pues pongámonos en otra situación. Imaginemos que el capitán es otro, que había tenido experiencias previamente con iceberg y que habían sido peligrosas, y bueno, el barco va surcando el océano y los subcomandantes vuelven a informar al capitán pues que hay un iceberg relativamente cerca, y bueno, el capitán pues sabiendo su experiencia decide pues actuar rápido y decide ir en contradirección y pues consigue esquivar el iceberg, ¿no? Y por eso comentamos en nuestro post de blog, que te invitamos que lo leas, que si hubiera sido esa situación, a lo mejor el Titanic hubiera estado en un museo hoy en día. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para estar al día en el mundo de la fisioterapia. El cerebro, pues, funciona de manera similar al ejemplo que hemos utilizado, es decir, las experiencias previas, y añadimos las expectativas, la cultura, etcétera, el conocimiento, pues influyen en el dolor. Y es por eso que a mismas informaciones o mismas situaciones tenemos respuestas distintas ante el dolor. Como hemos visto, el papel del capitán es decidir al final qué acción debe tomar según la información que tiene y las experiencias previas, expectativas, etcétera. Y el cerebro, como el capitán, según los factores que hemos mencionado anteriormente, puede decidir si una situación es relevante o no lo es y anticipar acciones. Por ejemplo, si el capitán ha tenido una muy mala experiencia previamente con un iceberg, puede decir a sus subcomandantes que vigilen mucho porque el iceberg es muy peligroso, y pueden decir también al segundo de a bordo, que sería como la médula espinal, que mantenga ese envío de información constante de lo que le van comentando los subcomandantes, y también tener avisado al del timón para que gire inmediatamente, es decir, generar un estado de hipervigilancia. Y ese estado de hipervigilancia nos lo encontramos muchísimo con personas con dolor crónico o dolor de largo plazo, ¿no? Y por otra parte, si el capitán ha salido ileso y no ha tenido esa sensación de peligro ante una situación con un iceberg, pues puede decir a su tripulación, a sus subcomandantes, que tranquilidad, que no pasa nada, que los icebergs pues no son peligrosos si se abordan de manera correcta y si giramos el timón de una manera concreta, etcétera, etcétera. Es decir, genera una inhibición descendente nociceptiva. Por tanto, esa es la situación contraria a la hipervigilancia, y eso es lo que tenemos que intentar inculcar a nuestros pacientes, es decir, que le resten importancia a una situación concreta y que vean que son capaces de salirse hacia adelante.
Bien, a modo de conclusión, el cerebro es capaz de deducir, sentir y decidir si algo es relevante, si no lo es, según la información previa, experiencias previas, expectativas, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no solamente depende de un estímulo concreto, de una acción concreta o solamente de la situación, sino que depende de muchas otras cosas, y eso lo debemos tener en cuenta a la hora de abordar a un paciente que tiene dolor. Espero que este vídeo os haya servido mucho, hayáis podido entender mucho mejor qué es el dolor y por qué las experiencias previas son importantes en el dolor, y que lo podáis aplicar. Podéis utilizar esta pequeña metáfora para que los pacientes os puedan entender mucho más, porque sabéis que nuestro lenguaje no está 100% a veces adaptado al paciente, y de esa manera también podréis hacer un poquito más de adherencia. Bueno, un saludo, nos vemos pronto.